Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Realiza más de 400 transacciones bancarias sin salir de casa. Banco Atlántida Digital, donde estés. Presidente Hernández pasará a Naciones Unidas las compras en la emergencia. Por segundo día consecutivo, Honduras no reporta muertos por COVID-19, sin embargo registra 17 nuevos casos positivos. El precio del crudo para entrega en mayo se hunde en niveles históricos y termina la jornada en terreno negativo. Tendencia a la baja en el precio del crudo en el mercado internacional dejará más rebajas en los derivados del petróleo en Honduras, según expertos. Exsecretarios de Salud están dispuestos a colaborar para hacer frente a la emergencia por coronavirus. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán presentará a las autoridades de educación una propuesta para que los estudiantes del sistema público no pierdan su año lectivo. Diversos sectores aprueban reapertura paulatina de la economía nacional. Sin embargo, llaman a la población a ser prudentes, ya que hay que aprender a convivir con el virus. Alemania y Dinamarca reanudan algunas actividades bajo estrictas medidas de bioseguridad, mientras Nicaragua retoma actividades laborales y educativas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Realiza tus transacciones bancarias desde Atlántida Móvil. Banco Atlántida Digital, donde estés. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a esta emisión del lunes 20 de abril. El precio del barril de petróleo West Texas de referencia para Estados Unidos abrió hoy con un desplome del 38,6%. Cayó a $11,22 el barril, su nivel más bajo desde 1998, ante el recorte de la demanda mundial por la pandemia COVID-19 y la imposibilidad de almacenar crudo. Horas más tarde, la caída era del 40%, hasta los $10,66 y situarse por primera vez en su historia en terreno negativo, menos $37,63 por barril. La única manera para que los inversores y especuladores colocaran el crudo este lunes en los ya saturados espacios de almacenamiento fue erosionando los precios en un nivel que la humanidad nunca había visto, menos $37,63, lo que significa que en esta fecha, 20 de abril de 2020, por primera vez los productores pagaron para que los compradores se llevaran el petróleo. El coronavirus también ha impactado el precio de petróleo, que hoy se desplomó a menos $37,63 el barril de West Texas Intermediate, WTI, el crudo referente en Honduras. Los expertos explican la caída. Sí se dio alrededor del mediodía, se observó que los precios se desplomaron, pero eso era para contratos a futuro, que hoy cierran, cada 20 de cada mes se cierran los contratos, se firman contratos para compra de futuro. Y el problema fue que los inversores no encontraron compradores o que firmaran contratos, y esas últimas horas se volvió un caos. La crisis mundial por la pandemia del coronavirus generó el cierre de fronteras e impidió la libre circulación, razón por la que la demanda de petróleo disminuyó a nivel internacional y los almacenes ya casi no tienen espacio para los proveedores. Y con ello se crea una obligación de retiro, debido a que la demanda está en sus niveles más bajos de los últimos años y la capacidad de almacenaje casi está completa en Estados Unidos. Esto hizo que los dueños de estas
contratos salieran a rematarlos el día de hoy y con ello llevaron el precio a algo histórico que es un precio negativo por barril de petróleo. Este exceso de inventario ha llevado a que los inversores busquen vender a toda costa el producto, disminuyendo los precios. Aparte de ello, también el hecho de que están cotizándose estos precios a futuro y debido a que ya está por finalizar la cotización para el mes de mayo, los inversores están tratando de vender todo ese exceso de petróleo en el mundo. A pesar que en Honduras el impacto se verá en al menos 22 días, este docente de la carrera de Economía en la UNA opina que a corto plazo Honduras tendrá reducción de precios en los combustibles. Para nosotros en el corto plazo pensaríamos que es el efecto positivo, digamos, en el sentido de que nos bajaría la factura petrolera. Obviamente por una parte no es tan inmediato porque nosotros todavía por ley los importadores nacionales tienen que mantener un inventario hasta por 15 días por cualquier problema que haya para importar combustible que nos dé tiempo mediante se resuelve. Entonces esta caída ya nos ha venido favoreciendo la caída que ha venido, pero esto nos va a afectar cuando se renueven los inventarios nuestros. Los expertos predicen que este martes será un día importante en la bolsa de valores, donde el barril del WTI abrirá su venta con $20.35. Por otro lado, el precio del Brent se ha mantenido. Este es el precio de referencia del barril de petróleo en Europa y esto se debe a que no ocupa un lugar de almacenamiento. Sandy Gallardo, Telenoticias. Impensable hasta hoy lo que hemos visto, que los inversores y especuladores hayan tenido que pagar para encontrar compradores. El Minuto Financiero es presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña. ¿Hacia dónde vamos con esto que hemos visto hoy? Le pregunto al doctor Marlon Tábora, director por Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional, que hoy en su cuenta de Twitter exclamaba: locura completa, esto no va a terminar bien. Buenas noches, doctor Tábora en Washington. Buenas noches, don Renato, gusto de saludarlo, igual a Cristina y a todo el pueblo hondureño. Gracias por la llamada. Como usted bien lo menciona, como parte del trabajo damos seguimiento muy preciso al comportamiento del movimiento de los precios del petróleo, y el día de hoy mirábamos cómo se estaba presentando esta situación única, como ustedes lo han mostrado en los reportajes anteriores. Esta es una situación nunca observada, pero yo sí quisiera, como mencionaba, llamar la atención de que todavía es muy temprano para sacar conclusiones, porque este es un fenómeno temporal que me gustaría por lo menos dividir en dos partes, si me lo permite. Ustedes ya dieron los datos, es una caída casi de más de 300%. Nunca se había experimentado un diferencial entre el precio de un mes a otro de más de $50, y eso de una u otra forma creo que nos manda un mensaje claro del alto nivel de volatilidad que existe en el mercado, producto de la incertidumbre que ha traído el coronavirus. Entonces, yo creo, don Renato, si bien ustedes lo mencionaron, que hay que distinguir dos fenómenos que se presentaron para que esta situación haya ocurrido. El primero es eminentemente técnico, financiero, lo quisiera llamar yo, y uno de fundamentos. El financiero es precisamente de que generalmente los productores de petróleo, basadas en los estimados de demanda que tienen, ellos realizan operaciones bursátiles para cubrirse de posibles caídas de precios, o en este caso, en el caso de los productores, ellos estaban previendo de que podían los precios subir en el futuro, y por eso tomaron lo que se conoce como una posición larga, es decir, habían comprado contratos de petróleo con la idea de que después los iban a poder vender por un precio muchísimo más alto y poder realizar esa utilidad desde el punto de vista financiero. Pero el problema es que llegó el momento en que esos contratos se tienen que liquidar, que se conoce como el último día para hacer transacciones, ¿verdad? Prácticamente era el día de hoy, aunque vencen mañana. Y en ese sentido, al ver que la demanda se había caído, como ustedes bien mencionaban, casi un tercio de la demanda a nivel mundial se ha caído, obviamente no habían productores. Y se ve claramente
en el volumen de transacciones de ese contrato, que es específicamente el mes de mayo, comparado, por ejemplo, con el mes de junio, que es casi 6 veces más grande el volumen de transacciones para ese mismo contrato. Y eso de una u otra forma provocó que no hubieran compradores. Por otro lado, hay que agregar desde el punto de vista financiero de que este es un mercado que se ha vuelto cada vez más ilíquido precisamente por la situación del coronavirus, y eso obligó a los compradores, especialmente en el último momento, tratar de ver cómo liquidaban esas posiciones, y eso es lo que provocó por lo menos esa caída dramática del precio. Sin embargo, si bien financieramente esa situación ocurrió específicamente con los contratos del mes de mayo, también podemos ver que el contrato del mes de junio básicamente, si bien es cierto, cayó aproximadamente 15%, se ubica todavía por encima de los $20. Y aquí yo quisiera llamar la atención en un punto, y es que si bien es cierto, tanto el Brent, que es el precio de referencia en Europa, como el WTI, que es el precio de referencia para Estados Unidos, se han mantenido arriba de los $20. En la medida que la incertidumbre sobre cuándo termina la crisis del coronavirus o cuándo se va a empezar a recuperar la demanda, en esa medida estos precios pueden volver a caer de manera significativa cuando vuelve a llegar el momento de liquidar los contratos del mes de junio. Y eso es importante tenerlo en cuenta y poderle dar seguimiento. Y eso me lleva al segundo elemento, que es el tema de lo que llamo los fundamentos o los fundamentales. Ustedes también lo mencionaron. El primero es que cuando existe un exceso de oferta, como el que estamos viendo en este momento, y existe suficiente capacidad de almacenamiento, pues no existe demasiado problema, porque el petróleo va y se acumula en los diferentes tanques a lo largo del mundo. Sin embargo, hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, que uno de los lugares que se llama Cushing en Oklahoma, que es probablemente el centro donde más se almacena, donde está la reserva estratégica de Estados Unidos, ya prácticamente solamente tiene espacio para la producción de Estados Unidos en las próximas 2 semanas. Y eso hace que no exista capacidad para almacenar el petróleo, y de una u otra forma pone una restricción para que esa variable que sirve como amortiguador en el caso de que la demanda se caiga, como está sucediendo ahorita en el mundo, uno pueda ir acumulando esa cantidad de crudo que en este momento no lo están haciendo. Y por otro lado, como también mencionaba en el reportaje, también las refinadoras no están procesando ese crudo, no lo están convirtiendo en gasolina, porque la mayoría de nosotros no estamos consumiendo los combustibles, los aviones, la mayoría también están parados, la gente no está volando, y eso hace que la demanda haya decrecido. Entonces, vemos cómo claramente la demanda se ha vuelto completamente inelástica desde el punto de vista económico. No importa el precio haya venido para abajo, no había demanda para estos contratos. Igual la oferta se ha visto hasta cierto punto inelástica, porque los países tampoco no han tenido la posibilidad de poder reducir la producción. Y en ese sentido va a ser importante ver qué es lo que pasa, porque lo que ha quedado demostrado que el acuerdo que había logrado sobre todo Rusia, Arabia Saudita, con la ayuda o el apoyo de Estados Unidos en las últimas semanas, de reducir aproximadamente 100,000 barriles de petróleo, no fue suficiente, porque según los últimos reportes se requeriría al menos 3 veces más esa reducción para que poder compensar la caída que está teniendo en la demanda, asumiendo también de que el coronavirus va a terminar pronto. Por otro lado, el tema de las reglas de entrega. Muy poca gente lo conoce, pero desde el punto de vista contractual tampoco hay que programar las entregas, y esa es una de las razones por las que los precios del petróleo, específicamente las gasolinas en Honduras, tienen este proceso que nos permite amortiguar los precios durante 22 días, es precisamente también porque se deben mantener inventarios, porque las entregas no son de carácter inmediato, no es que va a mover un barco de petróleo de la noche a la mañana, y probablemente ese es otro factor que está afectando de manera importante, especialmente el momento de la liquidación. Y lo otro, don Renato, que tampoco podemos pasar por alto, especialmente en Estados Unidos, vemos cómo las empresas de energía del Standard & Poor's 500, que son el grupo de empresas más importantes, sus utilidades y su valor ha decrecido en más de 43% en lo que va del año. Y eso significa que tienen flujos de caja más apretados,
que tienen mayor nivel de endeudamiento. Si vemos los ratios de endeudamiento de estas empresas, todas andan arriba del 50% y muchas de ellas cercanas al 100%, y eso hace también de que sea un mercado más ilíquido en este contexto. Entonces, yo creo que hay 3 lecciones importantes que debemos de tomar en cuenta producto de esta situación. El primero es lo que había mencionado al inicio, y es el alto nivel de incertidumbre. Por eso, en este momento no sabemos cuándo va a terminar el COVID, no sabemos cuándo se va a recuperar la demanda, e independientemente de esa situación, los países exportadores de petróleo siguen exportando petróleo, porque en algunos de ellos tiene un impacto fiscal importante. En el caso de América Latina, vemos cómo la referencia del Golfo de México cayó por hasta menos $2. Para México esto va a tener un impacto importante. Lo mismo sucede con Ecuador, que también está pasando una situación fiscal complicada. Colombia, digamos, Argentina, Brasil, Venezuela, que también tiene un impacto importante desde el punto de vista fiscal, y por eso no debemos de perder de vista también el enfoque sistémico que tiene estos países. En segundo lugar, creo que queda demostrado que la crisis del coronavirus nos lleva a un nuevo normal, que por cierto no lo conocemos y que no sabemos a dónde va a llegar. Yo creo que nadie se hubiera imaginado la semana anterior de que el precio del petróleo hoy, el WTI, en el caso particular de Estados Unidos, iba a cerrar en menos $37. Entonces eso lo que nos lleva también es, desde el punto de vista de planificación financiera o económica, es que lo importante ya no es un número, sino tener un grupo de escenarios que nos permita evaluar los diferentes componentes de ese escenario, los diferentes supuestos de ese escenario, y actualizarlos día con día, precisamente para poder identificar a dónde estamos. Y el tercero en el caso del mercado del petróleo de forma muy particular, es independientemente de qué pase con el precio mañana o pasado mañana, lo que sí queda claro es que mientras la demanda no se recupere, independientemente de cuál sea el nivel de precio, podemos seguir observando esta situación. Y seguramente van a venir recortes. Hay que ver de qué forma se hacen. Como mencionaba antes, las refinerías no están procesando el crudo precisamente por la falta de demanda en las bombas en Estados Unidos. Yo soy un buen ejemplo. Yo estoy cumpliendo mi 6ª semana de estar en mi casa y no he salido para nada, no he ido a la gasolinera, y realmente no me preocupa tanto el hecho de tener combustible. Yo sé que en el caso de Honduras es un poco diferente. Según algunas cifras preliminares que tenía conocimiento durante el mes de marzo, la factura petrolera no ha caído de manera significativa. En todo caso ha caído entre 5 y 10%. Incluso las gasolinas, hasta donde tengo conocimiento, han crecido el consumo de gasolinas en el primer trimestre del año. Obviamente habrá que esperar lo que va sucediendo durante el mes de abril. Y el último elemento que quisiera mencionar, don Renato, porque he escuchado, tiene que ver con relación al precio de la energía. De manera muy similar al precio de las gasolinas, en el caso particular de la energía, el combustible que se utiliza es el búnker. El búnker todavía mantiene precios arriba de $20. El promedio en base al cual se están calculando el precio de la energía, especialmente la térmica, durante el mes de abril, que es el promedio del mes de marzo, anda alrededor de $25 aproximadamente, 25.94 si no mal recuerdo, y en lo que va del mes de abril, este valor ha bajado alrededor de 21, lo que representa aproximadamente un 15%, por lo que esperaríamos que, si bien es cierto, ahorita están entregando energía con un costo variable de cerca de 4,5 centavos, esto puede andar cerca de 4 centavos si se mantuviera esta tendencia, pero no es el totalidad del suministro de energía. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, vivimos en plena incertidumbre, doctor. Vivimos en plena incertidumbre. Su generación, mi generación, que es prácticamente la misma, no habíamos visto nunca, ni gente de 100 años de edad en este momento, lo que ahora mismo estamos viendo. Muchas gracias por sus oportunas explicaciones directamente desde Washington. El doctor Marlon Tábora es el representante de Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional. El Minuto Financiero fue presentado por Ficosa. Con su nuevo servicio Depósito Móvil de Cheque, lo puedes realizar en tu celular a través de la app Ficosa de forma ágil, segura y gratuita. Ficosa te acompaña.
presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, propuso este lunes comenzar a liberalizar el mercado energético para asegurar que solo se compre energía al generador que ofrezca el precio más bajo a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Con ello, la factura del abonado debe llegar con rebajas. Oliva, mediante su cuenta oficial de Twitter, dijo: "Estoy convencido que el camino para que el pueblo se beneficie con mejores precios y mayor calidad en los servicios de energía comienza con la liberalización gradual del mercado de energía, así como lo establece la ley del 2014 y el acuerdo firmado del 2018. Oliva explicó que gran parte del problema de energía en el país se origina en la difícil situación financiera del sector eléctrico y detalló que es urgente buscar apoyo e instrumentos de financiamiento integrales para darle una solución al sector cumpliendo con la ley, además de la apertura del mercado. El presidente del Congreso aseguró que el Congreso Nacional está abierto a cualquier reforma que proponga el sector de energía para el fortalecimiento institucional, regulatorio y financiero, siempre y cuando vayamos hacia la liberalización del mercado que beneficie al pueblo con mejores precios, calidad y servicio". Entrevistado por Radio América, el presidente del Congreso reveló que los funcionarios de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, CREE, le informaron que en las facturas correspondientes a junio y julio habrá una fuerte rebaja en el precio de la energía que podría andar cerca del 25%. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Sobre el tema... Sí, Renato, buenas noches. El día de hoy hemos visto que el petróleo ha caído a niveles... Solo permítame unos segundos, por favor, ingeniero. Sobre este tema, le consultamos esta noche al ingeniero José Morán, coordinador de la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica, CREE, ante lo que manifestó el presidente del Congreso. ¿Veremos pronto esa rebaja en la factura eléctrica, ingeniero Morán? Sí, Renato, buenas noches. El día de hoy hemos visto que el petróleo ha caído a niveles históricamente bajos, $1 por barril del West Texas Intermediate o menos. Esto es debido a una combinación de sobreproducción y una disminución de la demanda que hace que las refinerías no estén comprando petróleo porque no tienen dónde guardarlo. Entonces básicamente se está pagando por almacenarlo. El efecto que esto produciría en los precios aquí en Honduras, pues es obviamente que en el mediano plazo sería a la baja. En el caso de los combustibles para transporte es un promedio de precios de combustibles de 20 a 22 días. En el caso del combustible para generación usamos más días, usamos 90 días como promedio para dar estabilidad a la tarifa. Ahora, lo que también se está viendo es que este fenómeno es algo que está sucediendo hoy, pero los precios de los contratos a futuro para entrega en el mes de mayo están manteniendo los precios de 20 a 22 dólares, que ya de por sí están por debajo a los precios de hace un par de meses. También es bueno saber, o es importante saber, que el precio del heavy fuel, el búnker que se usa para generación, el comportamiento de ese precio es un poco a retraso con respecto al del petróleo, y el día de hoy, por ejemplo, estamos dando a niveles promedio, el precio del heavy fuel está por encima del precio del petróleo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Obviamente todos queremos que el efecto sea a una disminución en los costos de generación de energía. Permítame que insista con este asunto de lo que ha revelado el presidente del Congreso, que ustedes le han dicho que para junio o julio tendremos una rebaja del 25% en la tarifa eléctrica. El día de hoy nos reunimos con el doctor Mauricio Oliva, el presidente del Congreso, que nos invitó a los comisionados de la CREE y a la presidencia del operador de sistema, el ODS, para discutir las perspectivas del sector eléctrico y en particular de transmitirnos su preocupación porque la tarifa de electricidad refleje la disminución de los precios internacionales de los combustibles. Le informamos al doctor Oliva que el ODS con la ENE están trabajando en la determinación del impacto de esa disminución de los precios de combustibles y también de la disminución de la demanda que se ha experimentado en las últimas semanas a razón de la pandemia del COVID-19. Y le informamos que esperamos
que la próxima semana podremos anunciar una disminución de la tarifa, que no sabemos por el momento de cuánto es porque los análisis todavía no han terminado, pero que sí estamos seguros que será una reducción. También platicamos de las medidas que permitirán que el sector eléctrico de manera sostenible logre costos menores de electricidad, y en ese sentido platicamos de la necesidad de implementar de manera integral la Ley General de la Industria Eléctrica, de fortalecer las instituciones, en particular la CRE y el operador del sistema, y de implementar métodos novedosos para la contratación de energía sin importar la tecnología, y haciendo una combinación de diferentes tipos de contrato que permita aprovechar las mejores ventajas de cada tecnología de generación, sea renovable o de combustibles fósiles. También hablamos de la importancia de buscar maneras de que se dé la expansión y la mejora de las redes de transmisión de energía a niveles de distribución y de transmisión de alto voltaje, para poder reducir las pérdidas y poder asegurarnos que la energía de menor costo pueda ser aprovechada y pueda ser llevada hasta todos los consumidores de energía en todos los puntos del país, y de esa manera, por ejemplo, eliminar los problemas que se han experimentado en el litoral atlántico y en el departamento de Olancho. En general, quedamos muy optimistas en que con el apoyo del Congreso Nacional el sector eléctrico podrá mejorar el desempeño y podrá ser parte, digamos, de la recuperación económica del país en el corto, mediano y largo plazo. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Haga su día más fácil con Occidente en línea y Occidente móvil. Descargue la app en su celular. Banco de Occidente. Más adelante, para generar transparencia, presidente Hernández pasará al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD las compras de emergencia que restan por esta pandemia. Los trabajadores del Infop que construyen un prototipo de respirador mecánico son el mejor ejemplo de la Honduras Unida que la patria reclama. Honduras Unida es presentado por Vitaflenaco. Te quita rápido el dolor gracias a sus cápsulas de gelatina blanda. ¡Que le den Vitaflenaco! La propuesta de los instructores del Taller Mecánico Industrial Biomédico del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOC para diseñar y elaborar un respirador mecánico en ayuda a los pacientes de la pandemia del coronavirus en el país está a punto de ser una realidad. En las últimas horas, Telenoticias en exclusiva tuvo acceso a información que revela que el prototipo del respirador mecánico, que se empezó a elaborar hace unos 19 días, estaría a punto de terminar y faltaría apenas un sensor de flujo CO2 que no se encuentra en el mercado local, pero que ya está en trámite su compra en el mercado internacional para hacer las primeras pruebas en los próximos días y utilizar este respirador como molde para la elaboración de otros más, una vez que se encuentre el financiamiento de la cooperación internacional que ya mostró interés en promover y apurar este proyecto. Este primer respirador mecánico que está a punto de salir de los talleres del Infoc será único e inédito en el país y el mundo, pues será el primero en no llevar levas sino un motor stepper, o sea, paso a paso en la precisión para programarlo de acuerdo a la presión respiratoria del paciente. Honduras Unida fue presentado por Vitaflenaco, con cápsulas de gelatina blanda que aceleran la solución contra el dolor. ¡Que le den Vitaflenaco! La indiferencia llevó a grandes potencias en el mundo a registrar alarmantes cifras de contagio por coronavirus. Aún estamos a tiempo para que no nos pase. Por amor a Honduras y por amor a tu familia, no salgas de casa. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Es cierto, hoy estamos en casa, pero el país no se ha parado.
El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Cambiamos la sala en un salón de conferencias porque a los hondureños nada nos detiene. Ficosa, pensando siempre en el bienestar y seguridad de sus clientes, colocan acrílicos en las agencias para brindar un servicio más seguro a sus clientes. Ficosa, siempre un paso adelante. El país sigue debatiendo en relación a la transparencia en el manejo de los recursos públicos para atender la presente pandemia. El decreto 33 en el artículo 19, donde da las compras directas, falló porque hemos visto que hay mucha desconfianza en la ciudadanía, ya hay denuncias de utilización de familiares y otro tipo de cosas que realmente no vienen a ayudar a acelerar la compra de los insumos para combatir la pandemia. Yo recomendaría al presidente de la República que pidiera una reforma de ese artículo 19 y que buscara organismos financieros o instituciones internacionales que tienen experiencia en compra de estos insumos. Ahí está el BID, está el Banco Mundial, está el PNUD, la propia Unión Europea, otras instituciones que nos generen una garantía, una transparencia, de manera de que podamos avanzar en la compra de suministros y además atender la problemática que es el COVID-19. Naciones Unidas es una organización que tiene una experiencia de compra con más de 200 países del mundo, de tal manera que las compras de ellos se hacen en productos de la más alta calidad y al más bajo precio. Naciones Unidas es una organización sumamente honorable. Por ahí sí que no podríamos nosotros esperar que existan algunos visos de corrupción. Sería bueno entonces. Yo considero personalmente, sí, institucionalmente también. Por eso es que tenemos nosotros relaciones estrechas con todos ellos. Y de última hora informamos los cuestionamientos hechos a la actual administración por los procesos de compras en la emergencia sanitaria por el coronavirus ha llevado al presidente Hernández a solicitar el apoyo de las Naciones Unidas para que por medio de la Oficina de Naciones Unidas en Servicios para Proyectos, UNOPS, por sus siglas en inglés, se proceda a asumir todo el tema relacionado con la adquisición de equipos e insumos durante la emergencia como un mecanismo que permita generar mayor transparencia y confianza en la ciudadanía. Así lo informaron a Telenoticias fuentes ligadas al Ejecutivo, dado el interés ciudadano y los reclamos por una rendición de cuentas clara y efectiva sobre uso y destino que se hace de los fondos públicos destinados a atender el impacto de la pandemia. Las denuncias y señalamientos hechos sobre los fondos públicos estaría obligando al presidente de la República a buscar el apoyo de Naciones Unidas, quien se encargaría de iniciar procesos más transparentes con proveedores calificados y precios competitivos frente a una emergencia que tiene de rodillas al mundo. Uno de los sectores identificados como un referente moral del país es la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, que en su último comunicado demandó del gobierno ser transparente en los trámites y procesos administrativos. En ese sentido, los obispos de Honduras indicaron que han escuchado muchas voces cuestionando la forma desigual de la distribución de la ayuda por considerarla unilateral, partidista y controlada por muchos líderes de barrios y comunidades. La corrupción echa por tierra todo liderazgo y lo lanza de nuevo a la desconfianza y a la ingobernabilidad, cuyas consecuencias son fatales en el país. La Iglesia aboga por crear un organismo de alto nivel que dé seguimiento a las compras e inversiones del Estado. El gobierno no solo debe confiar en sus propios mecanismos de control, sino que debe incorporar a la sociedad. Estos y otros reclamos habrían llevado al presidente de la República a contactar a la gente de Naciones Unidas para que, como en el pasado, la Oficina de Servicios para Proyectos, UNOPS, se encargue de todo
todo lo relacionado con las compras de insumos y equipo sanitario en la emergencia, cuyos escenarios para las próximas semanas no serían alentadores si no se logra aplastar el pico de la pandemia en ascenso. Desde el año 2003, Naciones Unidas, por medio del UNOPS, ha desarrollado en Honduras proyectos vinculados a compras y licitaciones del Estado, en especial en el área de la salud, luego en telecomunicaciones y también con otras dependencias del Estado. En materia de medicamentos, en el 2007, en el gobierno del presidente Manuel Zelaya, la Secretaría de Salud rescindió el contrato que se había dado al UNOPS en el manejo de la compra de medicamentos por considerar que no satisfacía las necesidades de ese gobierno, pero posteriormente retornó a prestar sus servicios para adquirir más de 2.300 artículos médicos y quirúrgicos para más de 750.000 beneficiados del Instituto Hondureño de Seguridad Social y para el conjunto del sistema de atención sanitaria de la Secretaría de Salud. En su página web, el UNOPS destaca que otro de los temas en los que trabaja en Honduras es en el desarrollo de proyectos relativos a la tecnología de la información para 5 instituciones estatales, pero también colaboró en el 2016 en un proceso de licitación de Hondutel para compras de sistemas de aire acondicionado, convertidores de medios y módems ópticos, cables de cobre y equipos para medición, entre otros productos. El UNOPS destaca entre sus principales asociados en Honduras al Instituto de Previsión Militar, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el INJUPEN, el INPREMA y la Secretaría de Salud. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, es un organismo operacional de las Naciones Unidas dedicado a la implementación de proyectos para el sistema de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales, los gobiernos y otros asociados en el mundo de la asistencia humanitaria. Hoy, ante los cuestionamientos que está teniendo la actual administración por las compras de emergencia, donde los casos de Copeco e Inves Honduras están bajo el cuestionamiento público por sobrevaloración de precios, proveedores de dudosa procedencia, entre otros, el gobierno intenta con la intervención de Naciones Unidas en este proceso bajar los niveles de desconfianza y ofrecer a la ciudadanía una mejor transparencia y rendición de cuentas. Así lo informaron las fuentes a Telenoticias. Poca transparencia, sobrevaloración de insumos y la participación de hijos y otros familiares de altos funcionarios en la venta de mascarillas, guantes y demás productos biomédicos son algunos de los casos que investiga el Consejo Nacional Anticorrupción al asegurar que los niveles de transparencia son alarmantes. Partimos de un informe respecto a compras de la Secretaría de Salud, sin embargo, hemos observado algunas incongruencias en el Comité Permanente de Contingencias, COPECO, en donde se observa algunas adquisiciones de materiales, insumos no necesarios para lo que es la pandemia, sobre todo con precios sumamente altos, y un tema que nos preocupa es la compra a empresas que no se dedican en lo mínimo a lo que están vendiendo, sino que su rubro es totalmente diferente. Entonces aquí se observan algunas incongruencias. Por otro lado, hemos observado la participación de hijos de altos funcionarios en la venta y adquisiciones que el Estado está realizando. El pasado viernes, el Consejo Nacional Anticorrupción denunció a través de un informe llamado La corrupción en tiempos de COVID-19, la sobrevaloración de precios en productos para el combate del coronavirus en Honduras, mismos que ascienden a más de 3.6 millones de lempiras, derivados únicamente en la compra de guantes y mascarillas realizado solo por la Secretaría de Salud. Por su parte, la directora ejecutiva del organismo, Gabriela Castellanos, adelantó que procederán a denunciar con nombre y apellido a los funcionarios que han participado en compras irregulares durante la emergencia. En el momento que la Fiscalía decida abrir las puertas, se presentará la denuncia, donde van plenamente identificados los funcionarios públicos que han participado en la sobrevaloración de mascarillas adquiridas por la Secretaría de Salud Pública y cuyo monto ascendería a un poco más de los 3 millones de lempiras.
El Instituto de Acceso a la Información Pública dio a conocer este lunes la primera fase de documentos publicados por diferentes entidades en su portal de transparencia y que se relacionan con las compras realizadas durante la emergencia por coronavirus en Honduras. En el portal se encuentran albergados alrededor de 4.000 documentos que corresponden a 213 instituciones obligadas mediante la Ley de Transparencia. Esta vez el portal de transparencia creado para la publicación de la información referente a la emergencia por COVID-19 trasciende el simple y tradicional cuadro con cifras, según autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública. Aquí viene la documentación soporte, es decir, licitaciones, todo lo que se hacen con los procesos de licitación, las cotizaciones, si fueron compras directas, cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de pago, número de factura, los procedimientos que se hicieron, y adicionalmente está un apartado donde todas las instituciones han hecho una liquidación presupuestaria donde podemos ver cuánto de lo asignado han ejecutado y cuánto todavía tienen disponible. Ardón aseguró que de comprobarse anomalías en las facturas y recibos presentados por las instituciones gubernamentales, se procederá conforme a la ley. Aquí se detalla cada transferencia recibida por más de 213 instituciones y municipalidades, las transferencias enviadas por parte del gobierno, así como las donaciones recibidas, identificando los procedimientos de cómo se realizaron las compras directas. Hemos visto el altísimo grado de cumplimiento, tanto de las instituciones del sector público, que son básicamente Inves, Banasupro, la Secretaría de Salud. El proceso contó con la veeduría de la Asociación para una Sociedad Más Justa, quienes aseguraron que la verificación de cada dato mediante comprobante será el antídoto contra la corrupción, a la que se tendrá tolerancia cero. Podemos verificar la calidad de las empresas, podemos verificar quiénes son los dueños de las empresas, entonces podemos darnos cuenta si hay colusión de un funcionario vendiéndole al Estado, podemos ver los precios, podemos comparar los precios con lo que se está pagando a nivel de la región. Entonces, toda esa información lo que hace es velar por la transparencia, pero también se convierte en un antídoto para la corrupción. El IAIP solicitó la información con el fin de promover la rendición de cuentas de los fondos planificados y ejecutados en el marco de la emergencia por coronavirus a todas las instituciones gubernamentales, siendo habilitado el 23 de marzo y haciendo su primer recorte el 18 de abril. Se indicó que con esta medida se garantiza la rendición de cuentas por parte de las instituciones gubernamentales y de las municipalidades que continuarán recibiendo fondos en el combate contra el COVID-19. Gabriela Andino, Telenoticias. Cuando regresemos con el noticiero líder, exsecretario de Salud se ofrecen para conformar mesa de apoyo a la actual secretaria del ramo. Y también le informaremos poco a poco y pese a los riesgos, el gobierno autoriza la reactivación de la economía. Antes de nuestra nota positiva le contamos la historia de una maestra de ballet que imparte clases gratuitas por redes sociales. El objetivo es que las niñas que las reciben puedan distraerse en medio del caos que ha generado el coronavirus. La noticia positiva es presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción, con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. En tiempos de coronavirus, una docente de danza se comprometió a impartir clases gratuitas por Facebook. Esto con el objetivo de lograr distraer a las alumnas que ya llevan más de un mes encerradas en casa por las determinaciones del Estado. Es tan importante que las niñas estén en una actividad artística diariamente, además de sus clases normales de las escuelas. Yo he adecuado un lugarcito en mi casa para poderles transmitir las clases a las niñas. Las niñas tienen la oportunidad de recibir diferentes tipos de clases, desde ballet, danzas españolas y danza carácter. En donde impartimos las clases de ballet con la técnica rusa de Agripina Vaganova, de la cual yo soy acreditada. También impartimos clases de danzas españolas y clases de danza carácter.
Senia Domínguez tiene una escuela de danza en Tegucigalpa y puede contactarse con ella a través de su página en Facebook C Danza Escuela. Allí encontrará los horarios y dirección. Sandy Gallardo, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Nido Uno Más. Protege la pancita de su peque con doble acción. Con probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños. Y en nuestra sección Un día como hoy le contamos quién fue el primer europeo en sobrevivir en la denominada Ciudad Santa de Malí, un patrimonio de la humanidad. Un día como hoy es presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. Marie Curie fue una física y química polaca que posteriormente adquirió la nacionalidad francesa. Fue pionera en el campo de la radioactividad, primera persona en conseguir 2 premios Nobel y la única hasta la fecha en 2 ciencias distintas. Además, fue la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París. Curie murió cerca de Sallanches, Francia, en el año 1934 por leucemia, debido seguramente a la masiva exposición a la radiación durante su trabajo. Su hija mayor, Irene Joliot Curie, también obtuvo el Premio Nobel de Química en 1935 por su descubrimiento de la radioactividad artificial. El 20 de abril de 1995, los restos de Marie Curie fueron trasladados al Panteón de París, convirtiéndose así en la primera mujer en ser sepultada ahí. Un día como hoy fue presentado por Banco Vicenza. Te conoce, te entiende. En apoyo al sector salud, Grupo Intur, líder en restaurantes de servicio rápido, junto con su equipo de colaboradores de la marca Church's Chicken, entregaron 2.700 comidas a representantes de 6 centros asistenciales de San Pedro Sula y La Ceiba. Y nos están dando, a través de Grupo Intur, nos están dando un poco de ayuda a todos esos héroes sin capas que estamos ahí detrás de todas esas paredes, detrás de todas esas instalaciones del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que estamos trabajando 24/7, que son los médicos, que son las enfermeras, que es el personal de seguridad, el personal de aseo, el personal de cocina. En 4 semanas, un promedio de 34.600 comidas se han entregado como parte de un gesto de amor, respeto y admiración al personal de salud. Para el personal de la institución, pues es como un incentivo, un aliento o un reconocimiento pues a la labor que está realizando. Agradecidos con ellos, ¿verdad? Y también con el Señor, porque nos está dando la oportunidad de un alimento, ya que no podemos tener a veces tiempo para comer y donde comprar comida, ¿verdad? Pero gracias al Grupo Intur porque nos está donando estos alimentos. De esta manera, Intur continúa consolidando su apoyo a la construcción de la nación, tal como lo ha hecho por más de 30 años. Hemos cantado, comimos palomitas y lo disfrutamos juntos desde casa. Ustedes están de testigos que tiene que compartir. En mi red social. Que el ritmo no pare. Pero nos quedamos con más ganas de seguir cantando. Locos por estar por allá nuevamente. Y es interesante porque también nos permite poder verlos a ellos. Ya no queda nada. Por eso Emisoras Unidas y artistas nacionales te traen la segunda edición de Concierto en Casa. Sintoniza todas las radiofrecuencias de la XY. 107.3 en San Pedro Sula, 90.5 en Tegucigalpa, 98.7 en La Ceiba y 101.9 en Choluteca. Conéctate al Facebook Live de XY el sábado 25 de abril a partir de las 6 de la tarde y sigamos cantando desde casa. Bueno, en este momento tenemos conexión con el gerente del RAP, don Edgar Enrique Burgos, porque tiene una información muy importante justamente para todos los trabajadores afiliados a ese régimen que por algunas razones, por solicitud de suspensiones de contratos de trabajo, no están recibiendo salario en este momento. Así que, don Edgar Enrique Burgos, le escuchamos con esta buena información para miles de trabajadores hondureños. Buenas noches. Muy buenas noches, don Renato. Agradezco la oportunidad que me da para explicar un poco la participación de la institución dentro de lo que es el decreto número 33/2020, que lleva a la ley de auxilio al sector privado y a los trabajadores como efecto de la pandemia COVID-19.
Lo que tal vez quisiéramos aclarar en primer lugar es que la ley contiene un programa de auxilio para poder sostener los puestos de trabajo durante esta etapa difícil que cruzamos como nación, y está atendiendo dos enfoques principales. Uno es a las empresas afiliadas al RAP y el otro es a las empresas que están dentro del régimen de las maquilas. En el caso de las empresas que están afiliadas al RAP, la ley lo que provee es un mecanismo de suspensión de contratos de trabajo, y ha habido una actividad bastante fuerte interinstitucional para poder hacer que este mecanismo funcione, y paso a explicarlo rápidamente. Dentro del esquema, lo que ocurrirá es que las empresas que opten por ir por esta vía de la suspensión de los contratos de trabajo, a diferencia de la cancelación del contrato, que es el objetivo principal, tratar de sostener la situación durante la pandemia, entrarán en este régimen a partir de una solicitud que harán a la Secretaría del Trabajo, y la Secretaría lo que hará es emitir una constancia de que están participando en este programa. A partir de esa constancia se inicia el proceso, que es a partir de tres instituciones. Una es que la empresa ya podría realizar el aporte de 2.000 lempiras, la notificación que haga la Secretaría del Trabajo a las empresas, eso ya permitirá su participación. En el caso del RAP, una vez que recibamos también esa constancia, podremos entonces iniciar todo el proceso de distribución de lo que serían 3.000 lempiras por mes. Ese está basado en el acceso a las cuentas que los trabajadores del RAP tienen en el fondo de pensión, en el fondo de cesantía, en los excedentes por pagar y en el ahorro histórico que le llamamos, el fondo de vivienda. Y luego está participando también el programa Con Chamba Vivís Mejor, que será el que estará manejando el aporte del gobierno, que consiste en 1.000 lempiras más el complemento en el caso que el trabajador no tenga suficiente ahorro en el RAP. Básicamente esto lo que estará haciendo, y el propósito principal, don Renato, es poder sostener estos puestos de trabajo a partir de esta situación compleja que estamos viviendo. Vamos a ver si le he comprendido bien, para repetir, tengo un minuto. Las empresas afiliadas al RAP o a la Asociación de Maquiladores de Honduras, una vez cumplan los requisitos, la Secretaría de Trabajo emitirá una constancia para que puedan acceder a los beneficios de la ley de auxilio a las empresas y trabajadores por la pandemia del COVID-19. ¿Así es? Es correcto. Muy bien. A partir de esta presentación de esa solicitud que se emitirá la constancia, y eso activará todo el mecanismo para poder generar este apoyo a las empresas y a los trabajadores. Muy bien, abogado. Y un insumo más, las compañías interesadas en acceder a los beneficios de la ley de auxilio a las empresas y trabajadores por la pandemia del COVID-19 deberán notificar por escrito las razones que les imposibilitan pagar el salario a sus trabajadores derivadas de la presente emergencia de salud. ¿Es así también? Es correcto. Ese escrito o esa solicitud que harán a la Secretaría del Trabajo lo que lleva es una justificación que a partir de esta situación de fuerza mayor están entrando bajo este esquema de apoyo a los trabajadores y a las empresas. Una parte fundamental ahí, don Renato, es que se ha diseñado un mecanismo para poder llegar a lo más pronto posible a las cuentas de los trabajadores, y es un mecanismo que contempla una serie de esquemas digitales para poder hacer la acreditación a través del Sistema Financiero Nacional y a través de la plataforma del Banco Central, lo que corresponde al Gobierno de la República. Es un solo salario mínimo, ¿verdad? Un solo salario, ¿verdad? Es un total de 6.000 lempiras por mes, y esto dependerá de cuánto dure el estado de emergencia, y el diseño del programa hasta ahora es hasta un máximo de 3 meses. 6.000 lempiras por mes, me dice, y hasta un máximo de 3 meses. Es correcto. Bueno, mire,
Yo pensé que solo era un salario mínimo, pero usted me dice son un salario mínimo, 6.000 empiras, al menos 3 meses. Bueno, muchas gracias, don Enrique Burgos, por esta información que seguro va a tratar de paliar esa situación que viven miles de trabajadores a quienes se les ha suspendido los contratos de trabajo. Él es el director del RAP. Vamos a una nueva pausa comercial cuando regresemos. Exsecretarios de Salud se ofrecen a conformar mesa de apoyo a la actual Secretaría del Ramo. Y poco a poco y pese a los riesgos, el gobierno autoriza la reactivación de la economía nacional. Defensores y defensoras de los derechos humanos realizaron este lunes un plantón frente al Ministerio Público de Tegucigalpa en reclamo, afirman, por algunos términos que se desprenden de la emergencia por la pandemia del coronavirus, y en un comunicado público destacan su preocupación por las dudas y falta de transparencia de los fondos que asignó el presente gobierno para este fin. Vemos con suma preocupación la falta de transparencia en el manejo de los fondos asignados al gobierno de la República para el manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19, los cuales ascienden a 80.000 millones de lempiras. Las contrataciones de bienes y servicios de emergencia evidencian fuertes irregularidades de malos manejos. Denunciamos por las instancias como el CNA, el FOS, de sectores de la empresa privada y plataforma de sociedad civil organizada. Los manifestantes calificaron de desproporcionada también la violencia de policías y militares contra las personas humildes que reclaman el derecho a salud y alimentación. Cuestionan la lentitud de la Secretaría de Salud para dotar de insumos de bioseguridad al personal que está en la primera línea de la emergencia, al tiempo que exigieron salvoconductos para que las organizaciones de derechos humanos puedan movilizarse en todo el país para proteger las garantías individuales. El próximo miércoles abren los portones de la Feria del Agricultor y el Artesano en las cercanías del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Y desde este día iniciaron los primeros preparativos para establecer las distancias entre vendedores y compradores, quienes se tienen que regir por las estrictas reglas de protección para evitar el contagio del COVID-19. Nosotros vamos a iniciar operaciones el día miércoles y viernes. Hemos dividido la feria en 3 partes, es decir, solo va a haber una cantidad máxima de 130 vendedores con una cantidad máxima también de 150 consumidores en el interior. La separación de un vendedor con otro va a ser de 4 metros, va a haber suficiente espacio para que el consumidor pueda circular libremente sin permitir o sin correr el riesgo de que haya una aglomeración. Aquí se atenderá al público de acuerdo al último dígito de la tarjeta de identidad mientras dure la emergencia los días lunes, miércoles y viernes. Los vendedores estarán separados, un puesto de por medio, y el orden en todo el local lo establecerán policías militares más la seguridad municipal. Definitivamente. Para el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Juan Carlos Icafi, es comprensible la decisión gubernamental de ir abriendo algunos comercios de manera gradual. Si no lo hace, los hondureños morirán de hambre y no del COVID-19, advierte. Yo creo que hoy, con los acontecimientos de los precios del petróleo, yo creo que vamos a entrar a una depresión mundial. Esto aunado a la falta de producción en el campo hace urgente que nosotros de una manera responsable e inteligente podamos abrir nuestra economía, siempre salvaguardando la salud de los hondureños, porque no podemos continuar con una economía paralizada. Si no nos morimos del COVID-19, nos vamos a morir de hambre. Se admite que el país es pobre y la gente no tiene los ingresos necesarios para aguantar un mes más, pero antes de tomar este tipo de decisiones, el gobierno debe consultar a los expertos de salud y no reabrir sectores comerciales de manera unilateral, pues se expone a la población. Es importante, es urgente, la población hondureña en su mayoría no tiene los ingresos necesarios para aguantar un mes más de aislamiento social, a pesar de que saben que es necesario. Pero sin embargo el gobierno de la República tiene que asumir los sacrificios. Hemos visto que estas decisiones son unilaterales y que no consultan a los especialistas, ni económicos, ni sanitarios, ni sociales para tomar las mismas.
Primero se abrieron los supermercados, farmacias, gasolineras, luego se autorizó la apertura de las ferreterías y a partir de este miércoles se reabrirá la Feria del Agricultor y los Artesanos, algo que a futuro se volverá normal, explica el presidente de los microbiólogos, pues el virus llegó para quedarse y la población deberá aprender a convivir con él. Sí, el virus aquí se va a quedar, pero uno tiene que ir aprendiendo a ir tomando medidas de bioseguridad. Ya también el lavado de manos es súper importante, no solo es de hacerle así a la mano, hay que recordar todo el procedimiento que se tiene para hacer lo que es el lavado de manos. Y según Moncada, aunque se abran todos los comercios en el país, la mejor medida que deberán tomar los hondureños para no contagiarse es quedarse en casa si no tiene alguna emergencia. Según los expertos, es una realidad que la economía del país no aguantará tanto tiempo sin agilizar su actividad económica. Es por ello que queda ahora en manos de los ciudadanos evitar el contagio y implementar las medidas propias de bioseguridad. Raquel Lazo, Telenoticias. Luego de una reunión sostenida este día entre las autoridades de SINAGER y el Colegio de Microbiólogos de Honduras, se determinó que a partir de la fecha, solo estos profesionales estarán autorizados para realizar las pruebas del COVID-19. Así lo informaron las autoridades de esta institución colegiada. Ya se aclaró y se definieron los lineamientos que se van a seguir, que son los que da el Ministerio de Salud Pública, en las cuales lo que son las pruebas de diagnóstico pues las realizaremos nosotros, lo que son los microbiólogos, y la parte asistencial pues la realizarán los médicos. ¿Por qué? Porque no puede ser cualquier persona que tome una muestra, hay que saber interpretar, y la carrera de nosotros desde el inicio nos han enseñado a eso, a cómo tomar una muestra, cómo transportarla, cómo realizarla y cómo validarla. Moncada explicó que la decisión se dio porque en comunicados anteriores el gobierno a través de la Agencia de Regulación Sanitaria había informado que cualquier médico podía realizar las pruebas del coronavirus. Sin embargo, este personal no es especialista en esa área, por lo tanto se corre el riesgo de brindar mala información de las pruebas del COVID-19. Los exsecretarios de Salud reconocen aciertos y desaciertos en el manejo de la emergencia sanitaria por COVID-19, pero recomiendan mantener la unidad en esta lucha para garantizar el éxito y consideran que la conformación de un equipo de apoyo integrado por exsecretarios de Salud vendría a fortalecer los trabajos. En el manejo de la emergencia sanitaria, la actual administración del sistema de salud necesita mayor unidad y mejor coordinación, consideran algunos exsecretarios de salud. Yo diría que la Secretaría necesita menos fragmentación y más coordinación. Y creo que necesita prestar atención a criterios técnicos también. El exsecretario de Salud, Enrique Aguilar Cerrato, dice desconocer si existe división a lo interno de la Secretaría de Salud, pero lamentaría una situación de esa naturaleza. Personalmente a mí no me consta ninguna fragmentación, lo cual en realidad sería criticable cuando es amenaza de enfermedades contagiosas, altamente contagiosas, y que nuestro equipo de salud pública tenga problemas internos. Para Carlos Aguilar, titular del ramo, la falta de conocimiento técnico en el área de la medicina de quien dirige el sistema deja una factura. Puesto que se desconoce técnicamente qué es lo que se tiene que hacer, aun y cuando algunos asesores han intentado girar o emitir o compartir algunos conocimientos, creo que cuando no se tiene el conocimiento apropiado, entonces la posibilidad de gerenciar adecuadamente una crisis de esta magnitud se ve severamente afectada. Mientras el exministro Plutarco Castellanos es de la opinión que muy pocos países estaban preparados para enfrentar la pandemia. No estábamos preparados para enfrentarlo de la mejor manera, pero podemos sacar los mejores resultados si todos y cada uno de los ciudadanos hondureños respondemos correctamente a nuestras responsabilidades. Planteadas las fortalezas y debilidades de cómo se enfrenta la emergencia en Honduras por la Secretaría de Salud, los exfuncionarios muestran algunos caminos para alcanzar el éxito y están dispuestos a poner sus conocimientos al servicio del Estado y de la población.
Debemos desterrar personalismos, egoísmos y oportunismos. Debemos luchar porque todos los hondureños estemos protegidos de la misma manera. En respuesta a su pregunta, si debemos contribuir a esa lucha, nos ponemos a la orden del pueblo hondureño como fieles soldados de la salud. La idea de crear un grupo de exministros de salud es también bonancible para la aplicación de medidas que sean prácticas y que sean óptimas para prevenir enfermedades infecciosas, sobre todo en periodos de alta contaminación. El convocar a exsecretarios de salud puede ser una buena idea siempre y cuando estos tengan también el expertise y la capacidad y sobre todo el compromiso de querer aportar al país. Coinciden que la conformación de un equipo de exministros de salud podría ser un apoyo favorable para las actuales autoridades y solventar algunos vacíos en el manejo de la pandemia. Mario Landa, Telenoticias. Más adelante, escenarios para el resto del año con la educación pública. Se lo revelamos después de la pausa aquí en el Noticiero Líder. El Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en las próximas horas presentará un estudio con 4 propuestas puntuales para el retorno de los estudiantes del sistema educativo público a las aulas. Iniciativas que van desde la práctica de enseñanza-aprendizaje virtual, presencial, escalonada o con el uso de textos hasta reponer los días perdidos en los meses de noviembre, diciembre y enero próximo o iniciar las actividades al mismo tiempo de la mayoría de escuelas privadas, o sea, en septiembre próximo y terminar en junio de 2021. El retorno a clases del sistema público de prebásica, básica y media es toda una incertidumbre al calor o el frío de la amenaza de la pandemia. Y según algunos sectores de la sociedad civil sobre este tema se pueden hablar muchas cosas, menos de declarar desierto el presente año lectivo. Se tiene que buscar, pero lo que no se puede permitir es perder el año escolar. Eso ni siquiera tenemos que tiene que pasar por la mente, porque si apenas teníamos 3 semanas de haber iniciado la escuela. Lo que nos parece a nosotros desde el COPRUN que lo más pertinente en este momento es que la Secretaría de Educación presente un plan, un programa o un plan de contención de la crisis. Está claro que el coronavirus llegó para instalarse y aún no se sabe por cuánto tiempo en el país. Y mientras las autoridades de educación empiezan a despertar de esta pesadilla, un grupo de investigadores del Observatorio de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, sin mayor ruido ni parafernalia, hizo un estudio y consultas a más de 31,000 docentes a nivel nacional para tomar el pulso del reto educativo que enfrenta el país. Los docentes del área rural, el 30% dicen que mejor suspender ahorita y se retorna cuando ya las condiciones sean mejores y se repone el año académico teniendo clases en noviembre, diciembre y enero. En el área rural ese es el 30%, en tanto el área urbana solo el 24%. En efecto, este estudio tiene 4 propuestas para continuar con la práctica de enseñanza-aprendizaje. La suspensión de actividades educativas durante el período de confinamiento y reposición de las clases al final del año en los meses de noviembre, diciembre y enero del próximo año, aplicación temporal de estrategias virtuales y retorno gradual a la actividad presencial en la segunda mitad del presente año del 2020, iniciar pronto un proceso escalonado de retorno a los centros educativos combinando estrategias virtuales con materiales impresos, adoptar un calendario estacional que es lo mismo iniciar las clases al mismo tiempo de la mayoría de las escuelas privadas que inician en septiembre próximo para terminar en junio del 2021. El escenario 4 es adopción del año calendario académico estacional o más comúnmente alinearlos a lo que están realizando las escuelas bilingües, que es el calendario de septiembre a junio de cada año y pero claro, entendiendo de que hay que estar combinando estrategias virtuales y semipresenciales porque la cuestión no se va a normalizar.
Las 4 propuestas están sobre la mesa y serán las autoridades de la Secretaría de Educación que determinarán qué zapato le calza mejor al casi desnudo sistema educativo público del país. No se tomará la decisión sin antes socializarlo con las estructuras y organizaciones tanto del sector no gubernamental, que son los centros educativos que tienen diferentes calendarios, unos de febrero a noviembre, otros que tienen calendario anglosajón, y también con la directiva docente. Pero son muchos los que piensan que será materialmente imposible recuperar el presente año lectivo en preescolar, primaria y secundaria del nivel público, pues a esta fecha, 20 de abril, y ya prácticamente acercándose a la cuarentena de inactividad, los estudiantes están en sus casas, pero a la deriva. Pero también el estudio revela las enormes distancias que existen en el sistema educativo nacional en el acceso al Internet de maestros y alumnos, y eso, señalan, impide retomar las clases de manera virtual. Ulises Aguirre, Telenoticias. Ola de calor no dará tregua sobre el territorio hondureño, lo dice nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Feliz noche para todos. Finalizando esta jornada cálida en el territorio nacional, los termómetros están disparados y van a continuar así para las próximas 24 horas porque tenemos una alta presión, otro anticiclón en el Atlántico sobre el Caribe y en el Pacífico, y toda esta zona está bajo la influencia de esas altas temperaturas. Es una ola de calor, por lo que para la próxima jornada comenzaremos el día entre 17 y 18 para esta jornada de martes, solo para levantarnos. Luego todo el mapa se vuelve rojo desde la parte baja de Centroamérica hasta la parte alta, incluyendo México, que varias ciudades están registrando hasta 46 grados Celsius, y aquí en nuestro país hay zonas costeras que están llegando a los 41 grados Celsius. Esto lógicamente dispara los incendios forestales y bueno, este es el último mapa que está ofreciendo la NASA, el occidente, el centro, sur, norte, oriente, 2.517 puntos calientes en esta jornada, y vamos a ver la siguiente imagen porque me tiene preocupado este incendio devastador que está consumiendo buena parte del sector fronterizo con Nicaragua y está a punto de saltar este incendio forestal a nuestro territorio. Es un incendio incontrolable y eso está pasando en muchas partes del mundo. El calentamiento global está propiciando también que proliferen los incendios forestales. Ninguna posibilidad de lluvia para la próxima jornada en toda la parte norte de Centroamérica, que incluye nuestro territorio, y eso sí, hay que mantener una vigilancia sobre el Golfo de Fonseca porque continuarán las corrientes oceánicas y principalmente de retorno bastante rápidas y un oleaje pues muy alto en zonas rompientes, así que atención con ello. El litoral Caribe con condición estable. Feliz noche, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Nestum. Cada platito de Nestum está lleno de todas las bondades naturales de los cereales que tu hijo necesita para crecer. Con Nestum, todo está bien, mamá. Cerramos la emisión estelar, pero nosotros vamos ya para nuestros hogares y como ciudadanos responsables, Renato y yo vamos a colocarnos nuestra mascarilla para proteger a nuestros familiares. Y esto que van a ser las 11 de la noche. Así es, y que van a ser las 11 de la noche, así es. Y vamos con nuestra mascarilla, pero sobre todo aquellos, ahora que se está normalizando todo, porque yo veo que se está normalizando todo ya. Por favor, si se está normalizando todo, tiene usted la obligación para protegerse a sí mismo y proteger a los suyos de colocarse una mascarilla. Y cuando salga de su hogar, de su trabajo. Y salir a la calle con esta mascarilla. Así es. Porque recuerde, Renato, esta mascarilla es nuestro escudo para evitar contagiarnos del COVID-19. Correcto. Mejor no lo pudiste resumir. Así es. A continuación, las 5 de TN5. Buenas noches. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmacia Simán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacia Simán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19. Presidente Hernández pasará a Naciones Unidas las compras de la emergencia. El coordinador de la Comisión Reguladora de Energía, José Morán, anuncia rebaja de las tarifas de la energía eléctrica en los próximos meses debido al desplome de los precios del crudo a nivel internacional.
Tendencia del precio del crudo hacia la baja en el mercado internacional dejará más rebaja en los precios de los carburantes en el país. Exsecretarios de Salud dispuestos a colaborar para hacer frente a la emergencia del coronavirus. Presidente Trump anuncia que firmará orden ejecutiva para suspender de forma temporal la migración, mientras CNN informa que la salud del líder norcoreano Kim Jong-un se agrava tras someterse a una cirugía. Las 5 de TN5 fueron presentadas por Farmacias Imán. Ingresa a la página web o descarga la app de Farmacias Imán. Crea tu cuenta y ordena tus medicamentos desde la comodidad de tu hogar para evitar el contagio del COVID-19.